Lo que hemos discutido con la cúpula militar es que la operación fundamental antinarcóticos en Colombia no será ya más la fumigación sobre campesinos, no será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia, sino que tiene que ser la interdicción, es decir, detener los grandes cargamentos. Salgan por mar, salgan por el río, salgan por el aire, salgan caminando incluso. Tiene que ser detener a los dueños del capital, no a los simples obreros. Los obreros en realidad no tienen la culpa. El campesino en realidad no tiene la culpa. No ha podido sembrar el maíz, ya no puede sembrar el maíz. No le ayuda el Estado a sembrar la papa, no se le compran las cosechas. Nos dedicamos a importar los alimentos que antes producían, los condenamos a la miseria, los condenamos a ser víctimas de la violencia, les quitamos sus derechos de ciudadanía. Sus hijos no pueden estudiar en una universidad. ¿Qué culpa tiene el campesinado de Colombia de lo que está pasando con 130 millones de consumidores de estupefacientes en el mundo dedicados a la cocaína? La culpa la tienen los dueños del capital narcotraficante, los que lavan los dólares, los que entran los centenares de contenedores para transformar la cocaína en mercancía de contrabando importada, los que guardan los grandes capitales camuflados en los paraísos fiscales y en el sistema financiero internacional, los que ordenan la muerte simplemente por la codicia. Detenerlos, capturarlos es el nuevo objetivo de la política pública en Colombia. No es el campesino el culpable está en otra parte y no vive en el Tarra, no vive allá en Carepa, no vive en los barrios pobres de Quibdó, ni muchísimo menos en Buenaventura, ni vive en Tumaco, ni vive en Ciudad Bolívar o en Bosa. No vive en las comunas populares de Medellín, no es cierto. Allí viven las víctimas. Estas personas viven en Miami, viven en Madrid, quizás cerca, aquí en Bogotá. Se han paseado por los salones del Palacio de Nariño, se han vuelto senadores muchas veces, han comprado congresistas, se han abrazado en los cócteles de los más poderosos, se mueven en los escenarios del poder mundial. Ahí está el verdadero enemigo de la tranquilidad nacional. Por tanto, nuestro deber es perseguirlos y detenerlos. Y para ello se necesita de muchísima inteligencia. Cuando decimos que no vamos a atacar a un campesino, cuando decimos que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína, sino al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína del mundo. Y ese es el objetivo que le propongo como política pública al ejército, a la policía, a la fuerza pública en general, a la armada y a la fuerza aérea. Es inteligencia pura, es capacidad en inteligencia. Y es el blindaje ante el dinero del poder, porque obviamente nos pueden corromper, tienen muchísimo dinero para ello, obviamente ya lo han hecho en el pasado con muchos casos judiciales famosos, lo han demostrado en el mundo de la política y en todo el mundo del Estado. El blindaje contra la corrupción es fundamental alrededor de la defensa del Estado social de derecho. Y esto me lleva a un último punto. Y entonces no podemos hacer la paz en Colombia. Y entonces si estos son los nuevos dueños del narcotráfico, que cada vez son más, y cada vez más multinacionales, y cada vez viven menos en Colombia, y cada vez ingresan menos capitales porque se los gastan en otros lugares del mundo, y solo nos usan para que nuestra tierra produzca hoja de coca y laboratorios, y para que aquí se maten los jóvenes en organizaciones de diferente nombre que ya ni recordamos por la cantidad
que tienen de ellos, todo el abecedario juntos, porque no tienen oportunidades. Y si solo nos usan es para hacer el espacio de la barbarie y matarnos entre nosotros mientras ellos disfrutan sus ganancias fuera de este país. Entonces, ¿por qué nosotros más bien no escogemos otro camino y nos reconciliamos y los abandonamos? Y más bien nos dedicamos a construir la economía nacional, más bien nos dedicamos a construir la prosperidad y la democracia que permita que todas y todos, independientemente de sus diferencias, diversidades, maneras de pensar, culturas, territorios, que bien diversos que somos los y las colombianas, podamos vivir con dignidad y bien en este país que en realidad es un paraíso dentro del planeta Tierra. ¿Por qué no escoger el camino de la paz y acabar definitivamente las violencias? ¿Por qué no ser una nación que como la mayoría pueda convivir en paz en su interior? ¿Por qué no ser profundamente democráticos, libres, como reza el himno nacional y como reza nuestra Constitución de Colombia? Estos son los ejes de una nueva política, indudablemente. No es que nos los estemos inventando, ya hay experiencias, ya hay acumulados. Una fuerza pública que nos ayude a construir la industria, lo hemos propuesto. Recogiendo el acumulado de Cotecmar, que acaba hace 2 días o 3 días, acabo de afirmar su pabellón, que es el rito por medio del cual se echa la mar, el buque más grande construido en Colombia y con fines de ciencia e investigación, a punto de irse en una misión hacia la Antártida. Ese es un camino. Su diseñador, un almirante de apellido Tascón, murió de COVID, o como consecuencia del COVID. No pudo ver la realización de su obra. Allí estuvo su familia. Pero ese camino que él trazó me parece que es fundamental. Me decían que era un gran estudiante allá en la escuela, en los cursos. El almirante Tascón marcó un camino para la Fuerza Pública de Colombia, no solamente para la Armada. Y es que si podemos hacer buques, ¿por qué no podemos hacer puentes? Qué harta falta que nos hacen con estos inviernos que destruyen todas nuestras vías e incomunican a los colombianos y a las colombianas. ¿Y por qué no podemos hacer vías? ¿Y por qué no podemos hacer aviones? ¿Y por qué no podemos desarrollar la industria metalmecánica? ¿Y por qué entonces no podemos desarrollar los software de la ciberdefensa, que implica una alta complejidad en el conocimiento de matemáticas y de códigos de construcción de programación? Porque nosotros no podemos desarrollar desde la fuerza pública ejes fundamentales de la industria que implicaría no que un oficial, un soldado, un agente de policía, un patrullero, una patrullera, un infante de marina se convierta en un obrero en una fábrica, sino que se convierta en un ingeniero, en una ingeniera que pueda el conjunto de la fuerza pública acumular las complejidades de la ciencia, porque estos aparatos, un buque, una fragata, como vamos a empezar a hacerla, un avión, implican el resumen de enormes cantidades de conocimientos y ciencias diferentes, que no los tiene una persona en sí mismo, sino que los puede tener un colectivo disciplinado. En Colombia, aquí, en la fuerza pública, podríamos empezar a construir tanques del pensamiento y de la ciencia, de tal manera que aquí se construyera quizás la parte fundamental del cerebro de Colombia. Son perspectivas, indudablemente. Mañana seguro nos encontraremos con una mala noticia en algún lugar de Colombia y aún nos recordará que no estamos viviendo el futuro, sino que estamos viviendo una realidad presente en donde se ordena matar. El presidente de Colombia tiene una obligación con ustedes, que no es solamente comprar armas, instrumentos estratégicos de la soberanía nacional. Tiene que ver con la preparación de la fuerza, con las capacidades colectivas de la fuerza.
tiene que ver con la protección de la juventud. Yo estuve allá en la vereda de Munchique, al otro día o el mismo día prácticamente, porque fue en la madrugada del ataque que sufrieron allá en la cordillera occidental en el Cauca. Allí vi los ojos de los soldados de 18 y 19 años que sobrevivieron y estaban aún en el sitio. Y vi también a las familias y a las personas, también muchachos de 18 años que estaban en el hospital en Cali. Allí aún se olía la pólvora y el miedo. Y hablé con la gente que vivía allí, toda población negra y pobre, toda pobre. ¿Y qué pasaba allí en esa población? Alguna tratando de defender el ser agricultores y mineros del oro y otros ya persuadidos de cultivar la hoja de coca. Enfrentados unos con otros por algo que no es de ellos, por las lógicas que deja la miseria. Yo vi esos ojos de esos jóvenes de 18 años en shock por el combate, por ver morir a sus amigos entre sus manos, por sobrevivir quizás por el azar. ¿Cuántos muchachos y muchachas de 18 y 19 años hoy hay en esta fuerza pública? ¿Cuántos morirán si no somos capaces de hacer la paz? Si no somos capaces de que en Colombia ya no se dé más la orden de la muerte. Esa es una responsabilidad del presidente, no del joven. Es el presidente el que tiene que ver con sus equipos, ojalá con una inteligencia colectiva, con su propia sociedad, si es posible realmente por primera vez en estos 2 siglos de violencias perpetuas empezar a construir una era de paz. Que esos jóvenes de 18 y 19 años, que son la mayoría en la fuerza pública, puedan retornar a su hogar, puedan abrazar a su mamá, puedan comenzar la dificilísima y azarosa tarea de encontrar la pareja para construir un hogar, puedan estudiar, puedan tener perspectivas en la sociedad colombiana. Esa es una responsabilidad del presidente, de la política. Esas son las posibilidades de la paz. El que simplemente veía yo a las mamás de los muchachos, una era vendedora ambulante en Puerto Tejada y otras por el estilo, pobres, humildes, quizás tristes y alegres al mismo tiempo, porque era ver a su hijo tirado en la cama del hospital, pero vivo. Las otras madres no tuvieron esa posibilidad. Y quizás si viéramos a las mamás de quienes atacaron, la mayoría jóvenes negros, quizás serían también vendedoras ambulantes en Puerto Tejada, también humildes, también gente sin mayores posibilidades, unos enfrentados a otros, jóvenes negros matando jóvenes negros, y mamás iguales compartiendo la misma calle donde se vende un mango para poder sobrevivir, llorando a unos y llorando a los otros. Esa no puede ser la historia de Colombia. Por eso estos criterios, la soberanía nacional defendida estratégicamente, una fuerza pública respetuosa profundamente del Estado Social de Derecho y de los derechos humanos de las gentes que viven en Colombia, una fuerza pública capacitada para luchar hoy contra los nuevos actores del crimen, muchísimos más poderosos que antes, y una fuerza pública que pueda ayudarnos a construir la paz de Colombia, son los objetivos de la nueva política pública de seguridad, la nueva política pública de paz. Así que a esta conducción del ejército, de la armada, de la fuerza aérea y de la policía que asciende, que toma los puestos de generales y a la cúpula militar, todos y todas quienes tendrán que dirigir la fuerza pública en los próximos meses y años, les deseo la mejor de las suertes, una feliz Navidad a todos y a todas sus familiares,
un año entrante que ojalá sea un año de paz y no de la violencia. Gracias por haberme escuchado, muy amables, y felicitaciones al cuerpo de generales que hoy le entregamos a Colombia. Gracias, muy amables. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.